Buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a su clase teórica número 1 de diseño y expresión gráfica. Buenas, profe. Muy buenos días. Vamos a empezar con el tema. Vamos a trabajar para este estudio dirigido dos temas, por decirlo así, totalmente diferentes. Para esta primera semana vamos a trabajar lo que es la técnica de la cuadrícula. Yo creo que en más de algún momento ustedes han utilizado la técnica de la cuadrícula para trabajar. Entonces hoy la vamos a poder explicar un poquito mejor cómo se utiliza, qué materiales se utilizan y además voy a explicar qué materiales se necesitan para la próxima semana para el tema que vamos a trabajar, para que tengan tiempo suficiente de poderlo conseguir. Pues vamos a dar inicio con la explicación del tema en sí primero. Perdón, pero antes les voy a enseñar su cuadrito eh, de diseño y expresión gráfica para que vean cómo van. Entonces se los comparto y ahí les doy un par de minutitos para que ustedes puedan verlo. Profe, porque la última tarea aparece en rosado. La última tarea, porque me envió tarea ¿La de mía? matemática, de física fundamental, no sé de qué materia de numérica era. Fue esa que me había dicho. Sí, perdón, profe. Exactamente. ¿En qué actividad fue? O sea, fue la última, pero no me acuerdo cuál fue la última. La de retroalimentación. Ah, Ahorita le digo bien cuál actividad era. Donde tenía que hacer un dibujo partido en 4, pintado con sanguina, tiza, acuarela y témpera. Ese era. Entonces sí, profe, porque yo lo había hecho, pero te dice que no le llegó eso. No, sí me llegó, pero me llegó una tarea de mate o de física Por fundamental. eso sí lo había hecho, Química, pero no no le sé. llegó el de No, usted. no me llegó el dibujo. Pero mire pues, Ajá. con tal de ayudarlo, mándemelo de una vez hoy, por mensaje de Bueno, profe, plataforma y yo lo cambio. nada más Solo disculpe, eso profe. sí, hágame un favor. Para que yo pueda subir su documento, usted tiene que eliminar la tarea, digamos, y dejarla como tarea no entregada para que yo le pueda subir el nuevo documento, porque si no, no me va a dejar. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo se llama la actividad? Es Normal, aquí retroalimentación en la 1. presentación. Bueno, Ajá. también, profe. Bueno, bueno, ya, ya se dieron cuenta. Ok. Bueno, vamos a empezar pues. Como les dije, para esta primera semana, pues vamos a ver pasos para dibujar con la técnica de la cuadrícula, porque a veces tenemos así como que solo la pequeña noción o el breve conocimiento de que cómo se trabaja. Para realizar esta técnica, lo primero que necesitamos es una regla, un lápiz, goma para borrar o un borrador, como normalmente le llamamos, la imagen que vamos a recrear, una hoja de papel o de cartulina o un cartón, lo que sea, la base donde se va a realizar. Y ya si ustedes quieren usar témperas, acuarelas, crayones para poder colorear su dibujo, si en caso de que lo lleve o se le solicite. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer o que tenemos que pensar es que tenemos que mantener las medidas necesarias que tiene nuestro dibujo. ¿Sí? Ya sea porque lo vamos a trabajar en una escala natural, o sea, que lo vamos a trabajar exactamente con las mismas medidas, o ya sea que lo vamos a ampliar o a reducir en sus dimensiones, o sea, lo vamos a hacer más grande o más pequeño, siempre tomando en cuenta la cantidad de cuadros o de cuadrícula que nosotros utilicemos o realicemos en nuestro dibujo principal. Eh, Tomando en cuenta esto, ya teniendo la decisión con la que vamos a trabajar, pues tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es que en nuestro dibujo natural o nuestro dibujo normal o el que vamos a realizar,
es trazarle una cuadrícula y yo establezco qué medida va a tener. Ejemplo, yo tengo, vamos a compartir esto. Voy a compartir el documento. Ejemplo, yo tengo este dibujo que es el que van a realizar ustedes en la siguiente clase. Vamos a hacer más grande solo para que ustedes me puedan entender bien. Más grande ahí. Bueno, yo tengo este dibujo. Ok. Pero vamos a imaginarnos solo el dibujo sin la cuadrícula. Entonces yo lo primero que debo establecer es cuántos o cuál va a ser mi cuadrícula y de qué tamaño va a ser mi cuadrícula en el dibujo original. Entonces yo aquí establecí, por ejemplo, que cada cuadro va a tener 1 centímetro por 1 centímetro y hago mi cuadrícula sobre ese dibujo. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo mi dibujo normal. Espérenme, lo vamos a hacer diferente mejor. Ay, sí, voy a cambiar de idea mejor. Voy a dejar de compartir aquí. Y ahorita vamos a hacer esto. Ahorita voy. Esto. Va. Ejemplo, yo tengo esta hoja, que es en la que yo voy a trabajar. Voy a poner horizontal. Y yo tengo mi dibujo. Ejemplo, este es el que yo vaya a hacer. Entonces yo voy a establecer una cuadrícula de 1 centímetro por 1 centímetro. Ah, bueno. Entonces, voy a colocar esto detrás de, para que no me vaya a afectar. Bueno, entonces yo voy por decirlo así, voy a insertar aquí una cuadrícula. Voy a dejar esto ahí para mientras. De 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Sí? Esto solo va a ser un ejemplo. Vamos aquí. Un centímetro por 1 centímetro. Va. Ejemplo, esta es mi cuadrícula. Ahí está. Esto quería hacer. Bueno, entonces yo voy a hacer una cuadrícula pues de 1 centímetro por 1 centímetro. Aquí puede que no se me vea. Voy a cambiar aquí. Me voy a poner de blanco. Ahí está. Entonces yo voy a, digamos, voy a hacer una cuadrícula sobre mi dibujo original. Fíjense que mi mouse hoy no quiere mucho. Vamos, ahí está mi cuadrícula. Y ahí está. Entonces yo tengo mi dibujo sobre una cuadrícula que yo hice, digamos, de 1 centímetro por 1 centímetro. Yo lo que debo hacer primero es sobre el dibujo original hacer la cuadrícula para saber qué cantidad de cuadros tengo yo. ¿Sí? Y para poder ubicar de una mejor manera mi dibujo. ¿Sí? Y poderlo yo hacer de una mejor forma. Bueno, luego de que yo ya tengo esta parte así,
digamos, aunque el dibujo se salga y solo la cuadrícula quede ahí, yo solo lo único que voy a hacer es dibujar las partes que están dentro de la cuadrícula exactamente, y voy a colorear, en este caso que tiene color, con los colores más parecidos posibles, si no los tengo, ¿sí? Ese sería así como que el primer paso fundamental, hacer esa cuadrícula sobre el dibujo que yo tengo. Luego de eso, tomo mi papel, hoja, cartón o donde yo vaya a trabajar, ¿sí? Y eh, debo de cortarlo exactamente, por decirlo así, bueno, no cortarlo, tener un pedazo de lienzo donde yo vaya a trabajar, por decirlo, del tamaño con el que yo quiera trabajar. Ejemplo, si yo lo voy a reducir, debe ser mucho más pequeño a la hoja original. Recordándoles que una hoja carta más o menos tiene 21 por 29 centímetros, por ahí más o menos, un poquito más, poquito menos. Entonces, si yo lo voy a reducir a una media carta, por decirlo así, entonces yo voy a reducir las medidas. Cuando yo me refiero a reducir las medidas, si yo utilicé un cuadro de 1 centímetro por 1 centímetro para hacerlo, yo lo que debo de hacer ahora, que estos cuadros yo los tengo que reducir de tamaño para que me queden la misma cantidad de cuadros dentro del lienzo que es más pequeño. Así como les digo yo, si esto yo lo hice en una hoja carta, entonces para hacerlo en una hoja o un pedazo media carta o un pedazo más pequeño, yo debo de reducir la medida, ¿sí? Por ejemplo, ya no voy a hacer los cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro, sino que voy a hacer los cuadros, pónganle de 4 milímetros, ¿sí? Para que al final yo tenga que tener la misma cantidad de cuadritos dentro de. Si yo tengo más, tengo que tener ojo con eso. Yo debo de trabajar únicamente en los cuadros o en la cantidad de cuadros que yo tengo. Por eso, cuando yo trace mis cuadros sobre mi dibujo original, debo de contar al final cuántos cuadros me salieron. O sea, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de forma horizontal y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de forma vertical. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo tengo 56 cuadros sobre los cuales yo debo de trabajar y que no me debo de, eh, no debo de tener de más ni de menos. ¿Sí? Entonces por eso es importante trabajar primero la cuadrícula sobre el dibujo original para poderlo realizar. Luego de esto, de haber contado mis cuadros, pues ya sé que tengo 56 cuadros y en el espacio que yo trabaje, ejemplo, que es una media carta o un pedazo más pequeño, yo debo de calcular una medida donde me quepan 56 cuadros, siempre 8 de forma horizontal y 7 de forma vertical. Dígame, Ian. Ah, no, Soy Rubí. yo. Yo mando, Este, yo mando. es Que se que lo vi tengo Castillo. un poquito es que tengo un poquito de dudas. Ajá. ¿Cómo sé Pregunte. cuántos cuadros tiene que tener mi dibujo? ¿Cómo sabe? Es que mire, pues, ¿cómo sabe que usted cuántos cuadros tiene? Por eso usted elige una medida estándar. Regularmente una medida estándar es cuadros de 1 centímetro, ¿sí? Y Ajá, usted la cuadrícula la hace de 1 centímetro sobre su dibujo original y ahí le va a salir la cantidad de cuadros que tiene o lo que cubre su dibujo, ¿sí? ya. Y ya en base a eso, cuenta cuántos cuadros le salieron, porque puede que a mí me hayan salido más si yo hago más grande mi dibujo. Si yo ocupo toda la hoja, yo tendría que tener muchos más cuadros para poder trabajar, ¿ya? Entonces, Ya. dependerá de cuántos cuadros le salgan, es la cantidad que usted tiene que eh, trabajar. Y ojo con esto, y se los digo por experiencia, tomen en cuenta los cuadros completos con medidas. Puede que en su dibujo, al dividirlo en cuadros de 1 centímetro, les queden espacios de 3 milímetros, medio centímetro, etcétera, etcétera. Entonces trabajen únicamente los cuadros que están completos. Regularmente los cuadros que son extras, por decirlo así, son los que quedan del lado derecho y en la parte de abajo, que son los que quedan regularmente incompletos.
¿sí? Ojo también con eso. ¿Estamos? Sí, profe, ya entendí. Gracias, Ahora es que sí, me perdí por un minuto, pero ya entendí. ya se volvió a encontrar. Bueno, entonces, como les digo, siempre básense en una medida o en un tamaño para saber cuántos cuadros van a tener. Yo regularmente cuando tengo un dibujo que voy a ampliar, siempre lo trabajo con cuadros de 1 centímetro, aunque mis cuadros al final, digamos, en la ampliación midan 5 por 5, pero yo sé que deben de tener la misma cantidad de cuadros de forma horizontal y de forma vertical para que mi dibujo quede exactamente, ¿sí? Eso, ojo, mucho ojo con eso. Porque digamos, ejemplo, yo aquí digamos, tengo cuadros de 1 centímetro, ejemplo, ¿va? Porque no son de 1 centímetro. Pero si yo tengo cuadros de 1 centímetro y me salieron 56 y yo voy a hacer una ampliación, ejemplo, de 4 cartulinas, yo tengo que aumentar demasiado el tamaño de cada cuadro para que realmente me quepa. Más o menos viene saliendo cada cuadro de 10 centímetros, más o menos por ahí, 8 o 10 centímetros, para que realmente me salgan los 56 que yo necesito para realizar este dibujo, ¿sí? Ese sería un ejemplo de ampliación. Y un ejemplo de reducción, pues tendría que reducirlo más o menos a 4, 5 milímetros para que me quepa en un pedazo de media carta, ¿sí? Ojo siempre con eso. Por eso les digo, la base de esta técnica es perdón, la cuadrícula que le salga a su dibujo original. En eso se tienen que basar. Lo que regularmente uno hace o piensa es que traza una cuadrícula X y no le da una medida. Regularmente siempre hay que darle una medida para que podamos establecer márgenes y, y lugares exactos donde tendría que salir nuestro dibujo y que nos salga de una mejor forma. ¿Sí? Dejo aquí. Continúo. Luego de tener pues ya nuestra cuadrícula, como les dije, es contar los cuadros y empezamos a dibujar. Y tenemos que tener cuidado. Otra forma de que les recomiendo es que enumeren sus cuadros con un lápiz así súper suave para que sepan en qué cuadrante está cada una de las cosas para que no se pierdan y no tengan que volver a empezar su dibujo. ¿Sí? Como recomendación es enumerar los cuadritos. ¿Sí? Porque si enumeran los cuadritos y saben dónde o en qué cuadrante están trabajando o en qué cuadrito, es mucho más fácil a la hora de poder ubicar dónde queda cada espacio o cada forma del dibujo. ¿Sí? Y nosotros siempre, pues, cada quien, eso ya es decisión de cada quien, dónde va a empezar a dibujar. Regularmente empezamos donde creemos que es más fácil. Sí, pero mi recomendación sería siempre empezar por la cara o el rostro o los ojos del dibujo para que les vayan dándole una mejor dimensión y se vayan dando cuenta de verdad de las proporciones del dibujo. Ya, pues, cuando ya tengamos nuestro dibujo hecho a lápiz, pues ya lo podemos colorear con las técnicas o materiales que nosotros deseemos. Eso ya es cuestión de cada quien. Y ya si ustedes quieren al final, antes de borrar, pues pueden borrar la cuadrícula de su copia o de su ampliación o reducción para que pintar de una mejor manera. Pero eso ya queda a discreción de cada quien. Pero por lo menos para mi ejercicio se los pediré que la dejen para corroborar que sí les haya quedado dentro de cada cuadrante el dibujo. ¿Dudas o preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, yo no tengo. Yo No. tampoco. Estamos bien, Ok, bien. eso espero. Bueno, el próximo lunes harán su dibujo que les colocaré en la pantalla. Además de eso, pues quiero decirles qué materiales utilizarán la siguiente semana, porque la siguiente semana pues haremos una serigrafía en una playera vieja que ya no utilicen,
o que quieran modificar. Siempre tomando en cuenta que tengan un espacio libre para poder hacer ¿cómo se llama? La serigrafía. Entonces, los materiales que yo necesito para la siguiente semana son los siguientes. Una playera vieja o que quieran redecorar, ¿sí? O que ya no utilicen, o un pedazo de tela o algo donde ustedes puedan hacer su serigrafía. Necesitamos también crayones de cera, que es con lo que lo vamos a hacer la serigrafía. Necesitan Pueden ser crayones de marca cera. abejita. ¿Ah? Pueden ser marca abejita, esos que venden. Sí, La crayola. De los de Ay, Aquetzal. de los de Aquetzal, de los de la cajita de A3, del mundo de ¿qué A3. tal son esas abejitas? Sí, es esa abejita, ¿va? Mira, robar El unos mundo. a Pollo Campero. Ah, vayan a Pollo Campero, se lo Cabal. roban. Para Pues yo meter con toda no la sé, yo caja. necesito crayones de cera. Y los crayones de cera dependerán el color de lo que ustedes quieran realizar. ¿Sí? Necesitan una plancha. Ahí tienen cuidado, muchachos, no se van a quemar, por favor. ¿Sí? Ay Dios, lo primero No que van a prometo hacer va a nada. ver. Y lo primero que le enseñan a uno es esa plancha. Ah, profe, es de que es de que esa cosa donde uno pone una hoja en la playera y luego Exacto. lo plancha. Ah, ya, ya. Ajá. Facilísimo. No, mentira. Ojalá, fíjese. Conste que ya No, quedó mentira, mentira. Mejor grabado. me retracto, dice No. Harvey. La Ya cuestión había es que ya dicho. quedó grabado, no se puede retractar. Es legal. Yo voy a guachar ahí una camisa y un pedazo de tela, por si se mira fácil y me va a salir chido, lo hago en la camisa y si no, pues en la tela. En la tela ya quedó, dijo usted. Sí, cabal. También necesitan un pedazo de cartón que va a ser el molde con el que ustedes van a trabajar. Ojo con el pedazo de cartón. Necesitan dos pedazos de cartón. Uno donde vayan a hacer el molde, si ustedes quieren hacer molde. Dos, puede ser también, el otro pedazo de cartón tiene que ser uno, el que van a meter dentro de la playera para que les quede de un solo lado la serigrafía, porque si no les queda de ambos lados, ¿va? Y se les mancha la otra parte. Yo sé que es una playera vieja o un pedazo de tela que ya no utilicen, etcétera, etcétera, pero sí hay que hacerlo lo mejor posible, ¿va? Tampoco vamos a que nos quede mal. Como les digo, el molde de lo que ustedes van a realizar y dependiendo de la figura que ustedes utilicen, es la cantidad de colores o de crayones que necesitan, ¿sí? Un sacapuntas, tijeras y una hoja para colocar encima de la cera, porque no van a colocar la plancha solo así, van a colocar una hoja. Si no, es capaz que colocan la plancha y toda la cera en la plancha. Ya me vi a las mamás viniéndome a cobrar todas las planchas de quinto diseño. Pero ve, ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿qué hoja? ¿Qué tipo de hoja es? Disculpe. Una hoja, carta o oficio normal. O sea, una hoja. Necesitan No hojas tiene para que eso. ser una mantequilla, ¿no? No necesariamente. Ah, Miren, pues lo que pasa es que cuando tienen una hoja o papel mantequilla, lo que hace es que la cera también del papel mantequilla termina sellando, pero también tengan cuidado que el papel mantequilla es muy fácil de que se lastime, entonces al pasar más la plancha pueden romperlo y que la cera se pase a la plancha y no quiero a mamás que me estén viniendo a cobrar planchas, la verdad, ¿sí? Entonces repito los materiales para la próxima semana. Eso no es para el próximo jueves, es para el próximo lunes. De este lunes que viene en 8, es para el 24, que es el día de la actividad. ¿Sí? Ese día necesito crayones de cera de diversos colores porque dependerá de su dibujo o de lo que quieran plasmar o hacer. Su plancha, un lugar donde puedan conectar su plancha cerca del tomacorrientes. La playera que ya no utilicen o que quieran redecorar o un pedazo de tela. eh, un- Dos pedazos de cartón, uno para hacer el molde de la serigrafía y dos, uno como una plancha de cartón que van a meter dentro de la playera o colocar debajo del pedazo de tela para que no se traspase.
Un sacapuntas, tijeras y hojas para colocar encima. Digo hojas porque puede que necesiten más de una, ¿sí? Esos serían los materiales, por favor. Esos son para el 24 de mayo. Igual se los voy a recortar el próximo lunes y el próximo jueves, pero se los digo de una vez para que lo empiecen a conseguir y no me den excusas. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas o preguntas con el tema? Sí, los miro. Los miro, Mañana. los sigo, los sé, me sé toda la historia, etcétera, etcétera, que no se preocupe. Miro Oh. mucho anime, aunque no lo crea. ¿Qué otro miro usted? Jujutsu Kaisen, que se acaba de terminar. Kimetsu no Yaiba, que ya vi la película. ¿Qué otro? Naruto, Boruto. Hero ¿Cuál les dijo, Academy. profe? ¿Cuál les dijo? ¿Cuál les dije? Kimetsu no Yaiba. ¿No lo he visto? El cazador de demonios. Ya vi hasta la película, ya salió. Bueno, Kaylee se queda dormida, está platicando conmigo, no sé, pero bueno. ¿Qué otras dijo? Perdón, tenía el micrófono apagado. ¡Otra vez! Mírame, la de Cazador de Demonios. Ajá. Uh-huh. ¿Ya vio la película? No, eso La no, del tren. no. Oh, O está no muy sé. buena. La película Es está muy anime. buena. Sí. Se la recomiendo. Tiene una animación que usted ni se puede imaginar. El Chapulín Colorado. Oh, Sí, oh. aunque no lo crean. Spoiler. La caricatura sí, es anime, aunque no lo crean. Por la Bueno, forma eso que sí. tiene. Ajá. Pero sí, Pues, la de usted sí Demon disfruta Slayer, todo eso, Kimetsu no va. Yaiba. Sí, hay muy buenos animes. Jujutsu Kaisen también es muy bueno. Tiene muy buena animación. Ah, eso no lo conocía. Ya se acabó la primera temporada. La encuentra en Facebook. Yo ahí las miro. Yo Doctor como Stone también. no ando Buena. en esas redes sociales, va usted. Ay, solo en Instagram. El Chavo del Menos, Ocho animado puro cuenta como estudio. anime, dice Harvey. ¿Cómo, Ian? El Chavo del Ocho animado cuenta como anime, dice Harvey. Él dijo Chapulín Colorado, no el Chavo del Pero Ocho. también es el Chavo del Ocho. Y ese sí me lo vi. Sí, cuenta como anime por la forma que tiene. El Entonces tipo de sí, sí, dibujo. entonces sí, miro Sí. anime. Ahora todas las caricaturas se basan en eso, pero ni modo. Voy a pasar asistencia antes de que continuemos con la charla. Ay, esto no. Esto ya lo vieron. No hay dudas o preguntas con su, ¿cómo se llamaba? Jóvenes, ¿no hay dudas o preguntas con su cuadrito? No, pero No, No, profe. me parece. ¿Usted qué dudas va a tener Aide? Aide tiene todo en azul que va a andar preguntando. Bueno, Ángel. Mucho, ¿qué le pasó a Angelito hoy? No se ha conectado. Profe, ¿y usted conoce a Totoro? Creo que ¿Sí? solo la de... ¿Cómo? Sí, sí conozco Totoro. Así, ¿lo ha visto? Medio lo vi. ¿No le gustó? No me enganchó. Yo soy de aquel que mira los ¿Por qué? primeros 6 capítulos de un anime. Si al sexto no me engancha, ya no lo sigo viendo. Así, ¿que no le gustó? No me enganchó, no sé, no le encontré así como que, no le digo pasión o amor para verlo, porque tampoco es que lo agarré así, pero no me dio ese feeling. No le llamó la atención. No, la verdad no. ¿Para qué le voy a mentir? Ah, sí, pues. Aide. Mande. Presente. Rubí. Ahí andan Presente, dormidos, profe. mucho. No, profe. Ian, Presente. Ian, una consulta.
Y no, Dígame. antes de seguir con la asistencia, ¿usted por qué su hermano no se ha conectado Mi hermano no se ha conectado. a mis clases? No, hasta hoy. Va a ir con el chisme con la mamá. No me importa, no, pero no es que sabía. la verdad, si no, se la va a tronar. O sea, sí, No, no sabía. ha entregado más o menos. Entonces, Mm, solo para que usted ahí se eche la averiguación. y ahí voy a darle. Disculpe Digo, la molestia. no, no tenga pena, profe, gracias. Sí. Kaylee. Hoy le pegan al Presente. hermano de Ian. No. Fabe. Es que no puedo desactivar mi micrófono. Presente, profe. Ah, bien, ahí está, no habla. Harvey. Presente, profe. Joshua. No estoy. No, solo en el Instagram, sin playera sale usted. Ah, obvio. Arc. Vendiendo, Oh, fuckboy. vendiendo el producto. Vos voy, dice la que. Como digo, Bombón le dijo, uy, Hoy tal vez Mark. Puchis. nada que ver, va a ver. No, ¿Qué pasó? qué puchis. Nada, presente, mijo. Andrés. Presente. Ah, bien, está también. Chica, Leandro. Presente. O sea, solo Angelito me faltó hoy. Ah, pues sí, ¿sabe por qué Angelito no se conectó? ¿O si se ha conectado No, todo el profe. día? En la primera clase sí estaba. No, profe. Sí, solo en mate creo que fue la única clase que se conectó. Tal vez tiene problemas o algo. De conexión. Sí, de conexión, muy posiblemente. A lo mejor está enfermo. La semana pasada se reportó enfermo. Pero en estadística estaba, ¿no? No. Estaba en estadística. Bien, no lo vi estaba en en estadística. Yo lo vi. Sí, pero se salió. Sí, se salió. Ah, Ah, bueno. a ver qué le pasó. No. Yo les pregunto porque saben que me preocupa que no se conecten, va. Tal vez no solo Sí, en mi murió. clase, sino que tal vez murió, dice el otro, la gran- pura lata, va. Pero Uy, bueno, no. sí, qué cariño. Y para práctica, el día lunes ya tengo sus notas. Y ahí sí les voy a dar Y una. notas, jóvenes. Nada que sus cuadritos. Me Ahí va a van dar a, un paro. a mí. ahí van a temblar. Sorry. Pero sí hay muchas observaciones, la verdad. Hay unos que tienen que mejorar. Y una vez les digo, acuérdense que está promediado con diseño computarizado. Es cierto, les puede ir muy bien en diseño computarizado, pero si ustedes sacan una mala nota en práctica, les va a bajar mucho la nota. Y tenemos un acuerdo, ¿verdad? Solo vuelvo a recordar ese acuerdo. Porque no se me ha olvidado, la verdad. Entonces sería todo, mis hijos. Que tengan una feliz tarde, un muy buen provecho. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, cuídense mucho y nos vemos mañana para diseño computarizado. Espero que hayan empezado a hacer sus textos. Ah, ya pues. Ah, ya. Sí, pues. Simón, obvio. Obvio, sí, claro, no tenga pena. Bueno, pues, se cuidan, hasta mañana. Es Adiós, profe, Pero, provechito. profe. Vamos, profe. Vamos, profe. Profe. Ya me asusté, dice Aire. Nada.